Y para poder dividirlo en cuadrantes, nosotros vamos a trazar dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Esta línea horizontal, ¿a qué nivel tiene que pasar? ¿Cómo se le llama a este? A esta porción. ¿Se acuerdan que a esto le llamábamos reborde costal? El reborde costal o el cartílago costal común. Ahí vamos a pasar la primera línea horizontal. Recuerden que son líneas imaginarias, ¿ok? Y la otra línea imaginaria, la inferior, también la horizontal, ¿hacia dónde va a pasar? La espina ilíaca anterosuperior. Algunos dicen espina ilíaca anterosuperior, en la imagen parece más bien la cresta ilíaca, ¿verdad? Bueno, y tenemos dos líneas verticales. ¿Por dónde van a pasar esas líneas verticales? Serían medios claviculares. ¿Qué significa medio clavicular? La mitad de las clavículas, ¿verdad? Y ahí se divide en 9 cuadrantes, ¿ok? Como les dije, esto es con fines didácticos. Esto se usa mucho también en semiología, en anatomía y en semiología. ¿Por qué? Porque los órganos están, nosotros podemos suponer qué órgano se encuentra en cada cuadrante. ¿Y cómo se llaman los cuadrantes? Vamos a empezar aquí en el medio. Esta región le llamamos epigastrio, ¿verdad? A los lados del epigastrio, ¿qué encontramos? Hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Súper bien. Por debajo de la región del epigastrio, ¿qué vamos a encontrar? La región umbilical, ¿ok? También tiene otro nombre, el mesogastrio, también se le puede llamar mesogastrio. Súper bien. Y a los lados del mesogastrio, ¿qué vamos a encontrar? Los flancos, ¿verdad? El flanco derecho y flanco izquierdo. Muy bien. Y si nosotros tenemos epigastrio, por ende vamos a tener en esta región el hipogastrio, ¿verdad? Hipogastrio también se le puede llamar la región púbica. Y a los lados del hipogastrio tenemos dos estructuras, dos cuadrantes que se llaman fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, también se le llama región inguinal derecha, región inguinal izquierda. Muy bien. Vamos a empezar primeramente los órganos que se encuentran en esta región, ¿verdad? Vamos a empezar con este que sería el estómago. El estómago, ¿qué cuadrante le encontramos? Justamente en el epigastrio, ¿verdad? Y una pequeña porción del hipocondrio izquierdo. Muy bien. El estómago, siempre que nosotros vamos a empezar a estudiar vísceras, vamos tratando de tener un orden. Vamos estudiando configuración externa, después vamos a configuración interna. El peritoneo, en abdomen estudiamos mucho lo que sería el peritoneo, sus relaciones y vasos internos. Bueno, relaciones yo le voy a dejar la teoría, yo no voy a hablar de relaciones, ¿verdad? Pero del resto sí les voy a hablar. Vamos a empezar primeramente con la configuración externa. ¿Qué se acuerdan del estómago? Primeramente, cuando yo hablo de configuración externa, ¿qué yo tengo que describir? Primeramente luego tenemos caras, ¿verdad? Tenemos caras y también deberíamos tener bordes. En este caso, el estómago tiene algo peculiar que yo no le llamo bordes, yo le llamo curvaturas. ¿Escucharon hablar? Este sería ¿qué curvatura? Menor. Curvatura menor y por ende todo esto va a ser la curvatura mayor, ¿verdad? ¿Cuántas caras va a tener el estómago? Pues dos caras, ¿verdad? Fácil, cara anterior y por ende cara posterior. Súper bien. El estómago es continuación de quién? Del esófago, ¿verdad? Del esófago y por ende después el estómago se continúa como muy bien. Entonces nuestro estómago tiene que tener dos orificios, ¿verdad? Un orificio que le va a comunicar con el esófago y un orificio que le comunica al duodeno. ¿Cómo se va a llamar el orificio que le comunica al esófago? El cardias. ¿Y con el duodeno? El píloro, ¿verdad? El píloro. No confundan, ¿está bien? Solamente píloro. Si yo hablo de configuración externa, hay dos orificios. El cardias y el píloro. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más se estudia en configuración externa? El estómago tiene sus partes, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí se traza una línea horizontal a nivel de la parte más inferior del cardias. ¿Okay? ¿Para qué? Para dividir esta porción del estómago. ¿Cómo se le llama a toda esta región? Fundus gástrico, ¿verdad? El fundus gástrico. Ya escribieron por si acaso. Fundus gástrico. Es lo mismo que fondo. Recuerden que toda la palabra que lleva gástrico hace referencia al estómago. ¿Okay? Bueno, después del fundus gástrico, ¿qué sería
esto? ¿Cuerpo de quién, verdad? Cuerpo gástrico. Cuerpo del estómago. ¿Está bien? Cuando se marcan los bordes es importante que coloquen cuerpo de quién, fundus de quién. ¿Ok? Toda esta porción del fundus y del cuerpo gástrico es la porción vertical del estómago. ¿Está bien? Y el estómago también tiene una porción horizontal. ¿Ok? Y en la porción horizontal que nosotros vamos a tener, ¿cómo se llamaba este orificio acá? Entonces nosotros vamos a tener una estructura antes del píloro. Justamente, ¿cómo se llama? Antro, píloro. ¿Mira? La palabra antro viene de antes. Antes del píloro. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las partes del estómago. Los orificios, ¿verdad? Que tienen que saber si hablamos de configuración externa. En el caso de las partes del estómago, es importante saber el fundus gástrico, que le va a delimitar el fundus gástrico, se traza una línea horizontal a nivel de la parte más inferior del cardias. ¿Bien? Cuerpo gástrico y el antro pilórico, el antro píloro también le llaman. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ah, y obviamente las curvaturas, ¿verdad? Curvatura menor y nuestra curvatura mayor. Bueno, ¿qué formato tiene el estómago? El formato de una C, una celda, ¿verdad? La idea es que no es recto, ¿verdad? Entonces, aquí también nosotros vamos a tener, a nivel de nuestra curvatura menor, cuando se va continuando con el duodeno, esta región tiene nombre. Incisura. ¿Incisura qué? Angular. Exactamente. Entonces, ¿cómo se forma la incisura angular? La incisura angular va a ser entre la curvatura menor del estómago y continuándose con el duodeno. ¿Ok? Bueno, el otro no alcanza más, pero ustedes van a decir, entre el esófago y la curvatura mayor, aquí también va a haber otra incisura. ¿Cómo se va a llamar esa incisura? ¿Cómo se llamaba este orificio? Cardias. Entonces se va a llamar incisura del cardias. ¿Está bien? Incisura del cardias. ¿Recuerden el orificio? ¿Está bien? Si no le vamos a escribir, no alcanza. Incisura del cardias. Esa incisura del cardias tiene un epónimo. No sé si ya escucharon hablar ángulo de His. ¿Sí? Entonces el ángulo de His se refiere a esta porción. ¿Está bien? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Entonces, recapitulando, tenemos dos curvaturas. Curvatura mayor, entre el esófago y la curvatura mayor, ¿qué tenemos? Incisura del cardias, o también llamado ángulo de His. ¿Se acuerdan de la palabra His? ¿Me escucharon hablar alguna vez His? Sí. Corazón. ¿Y cardias qué recuerdan? Corazón. Bueno, por ahí va la analogía. Bueno, y entre la curvatura menor y el duodeno, incisura angular. Muy bien. Bueno, ¿entendieron el tema del fundus? ¿Cómo denominamos fundus? Trazamos una línea recta a nivel de quién? De la parte más inferior del cardias. Exactamente. ¿Qué le caracteriza al fundus? El fundus es algo diferente al cuerpo gástrico. Está lleno de aire, exactamente, está lleno de aire. Está lleno de aire y también produce algunas hormonas, ¿verdad? Eso no vamos a hablar. ¿Preguntas, chicos? Eso es configuración externa. Ahora, si yo hablo de configuración interna, recuerden que el estómago es una víscera y tiene capas. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la capa más interna? Nosotros vamos a tener, la capa más interna va a ser mucosa, después la mucosa que viene, submucosa, después la submucosa que viene, la muscular, esto es histología, es el primer día mencionado, y después es el peritoneo. En este caso, ¿qué sería el peritoneo? La serosa, ¿verdad? La serosa. ¿El peritoneo cuál? Obviamente el peritoneo visceral. Entonces, teniendo en cuenta eso, a nivel del cardias, nosotros vamos a tener que cuando hablamos de configuración interna, va a haber una válvula que justamente se llama la válvula del cardias. ¿Está bien? La válvula del cardias está formada solamente por mucosa. ¿Está bien? Es como un relieve nada más de la mucosa. ¿Ok?
al esfínter, ¿verdad? Ven como es un engrosamiento. El esfínter estaría formado ¿de qué? ¿De cuál de estas cuatro capas? Muscular. El esfínter es un engrosamiento de la capa muscular. Obviamente, gente, esa capa muscular tiene otra, la longitudinal externa, la circular, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que saber es si yo hablo, el amorio está abierto a nivel del píloro. Entonces, si se marca por dentro, es esfínter pilórico. Tengo que ver ese engrosamiento. ¿Ok? Si se marca por fuera, ¿qué sería? Solamente píloro. ¿Está bien? Solamente píloro. Súper bien. ¿Cuál es la función tanto del píloro como del carnes? Refluxos. ¿Cómo? Eso. O sea, en otras palabras, hacer que todo vaya en una sola dirección, ¿verdad? Toda válvula, en este caso esfínter, va a hacer que todo vaya en una sola dirección, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser, digamos, más potente, la válvula o el esfínter? El esfínter, obviamente. ¿Por qué? Porque el esfínter es muscular y nuestra válvula es solamente mucosa. Por eso es que es muy recurrente los reflujos, ¿verdad? El reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque a veces la válvula falla. ¿Está bien? Ahora, de aquí no puede pasar aquí, ¿verdad? Va a ser una catástrofe, ¿verdad? El esfínter tiene que controlar que solamente sea la salida. ¿Está bien? Bueno. Entonces, gente, se marca por fuera, aquí es Carles. Se marca por dentro, válvula de Carles. ¿Okay? Lo mismo acá, se marca por fuera es píloro. Si se marca por dentro y yo veo un engrosamiento, es el esfínter pilórico. ¿Está bien? El esfínter pilórico. Súper bien. Bueno, ¿preguntas ahí? ¿No? Bueno. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el peritoneo. El estómago tiene su peritoneo y ahí tenemos que saber que el peritoneo le cubre tanto en su cara anterior como en su cara posterior. ¿Cuál es la diferencia? Que el peritoneo en su cara anterior le va a cubrir en su totalidad. ¿Okay? ¿Qué tipo de peritoneo va a ser? ¿Cómo? Visceral, ¿verdad? El peritoneo visceral porque está en contacto justamente con la víscera. Entonces, en su cara anterior le va a cubrir completamente y en su cara posterior, ¿qué pasa? En su cara posterior no le va a cubrir a nivel del fundus. ¿Por qué? Porque el peritoneo es como que va y se refleja hacia la pared posterior. Entonces, a esta zona, ¿cómo se le llama? Área desnuda del estómago. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería el área desnuda del estómago? El área desnuda del estómago es una región donde no está cubierto por peritoneo. ¿Y dónde sería el área desnuda? Sería a nivel del fundus, pero en la cara posterior. ¿Está bien? Y esa va a ser la porción fija del estómago, esta área desnuda. ¿Okay? El resto va a ser móvil. ¿Está bien? Entonces imagínense, todo este peritoneo que le está cubriendo su cara anterior se va a unir con el peritoneo de su cara posterior y va a formar esta estructura que tiene nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esta estructura? Epiplón. Epiplón, exactamente. Todo esto va a ser nuestro epiplón. ¿Cómo también se llama el epiplón? Epiplón, en este caso, epiplón, ¿de qué curvatura es? Menor. Entonces le vamos a llamar epiplón menor. También se usa el término omentum. El que les sea más fácil de recordar, epiplón o si no, omentum. ¿Cuál es el concepto de epiplón? Exactamente. Entonces, siempre que ustedes escuchen epiplón, va a ser una estructura, una formación peritoneal que une dos vísceras. En este caso, ¿qué víscera está uniendo? Obviamente, el estómago con el hígado. Exactamente, con el hígado. ¿Y qué tiene que haber sí o sí en su interior? Vasos sanguíneos y nervios. Ya vamos a ver qué vasos sanguíneos hay entre ahí. Y si hay epiplón menor, ¿qué significa? Que debería tener también epiplón mayor. ¿Y cómo se forma el epiplón mayor? La misma cosa. Peritoneo de la cara anterior se une con el peritoneo de la cara posterior y sale de la curvatura mayor del estómago. ¿Y el epiplón mayor hacia dónde se va a ir? ¿Con qué víscera va a unir? ¿Dónde? No sé con el duodeno. ¿Con qué hora? Si es epiplón, tiene que unir víscera con otra víscera. Va a unir estómago con quién? Vaso. ¿Cuál colon? Con el colon transverso. ¿Está bien? Acá está justamente el colon transverso. Él va a pasar como de la... ¿Saben lo que es delantal, gente?
avental, Sí. pasa como una avental y después se une con el colon transverso. ¿Está bien? Entonces recuerde que eso no va a ser con el vaso, no va a ser con el duodeno, con el colon transverso. ¿Y qué va a haber en su interior? Vasos y nervios y también vasos y nervios. También tenía que haber vasos linfáticos también, pero eso nosotros ya lo vemos. ¿Está bien? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Bueno. Pregunto nomás gente porque creo que estoy pasando súper bien. Professor, Dime. não há ligação entre vaso e estômago? O epíplon? El epiplón no. Es otra formación peritoneal, en ese caso es ligamento. ¿Está bien? Pero el epiplón, si yo hablo del mayor, es el estómago con el colon transverso. ¿Está bien? Bueno, ahora chicos, la vascularización. Es decir, es un tema importante. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en cuanto a vascularización porque necesito hacer un esquema de aorta. Bueno, vamos a estudiar un rato la aorta. Nosotros vamos a tener nuestra arteria aorta abdominal. ¿Y cómo se organiza la arteria aorta? Vamos a volver para ahí. La aorta va a tener dos tipos de ramas. Ramas colaterales. ¿Saben la diferencia entre colaterales y ramas terminales? ¿Sí o no? Bueno, ramas colaterales se van a organizar en dos grupos otra vez. Vamos a tener ramas colaterales parietales y vamos a tener ramas colaterales viscerales. ¿Qué sería una rama colateral? Nosotros tenemos nuestra arteria aorta abdominal, ¿verdad? Y en todo su trayecto ella va marginando arterias de pequeños calibres. ¿Bien? Cuando es una arteria de pequeño calibre y la arteria principal no cambia de nombre, estamos hablando de ramas colaterales. Ahora, ¿cuándo cambia de nombre nuestra aorta? Justamente cuando se divide, puede dividirse en dos, en tres arterias más calibrosas. Ahí es donde la arteria cambia de nombre y a eso se le denomina ramas terminales. ¿Se entiende? Bueno, de ramas colaterales, las parietales. ¿Cómo yo voy a diferenciar parietales de viscerales? ¿Qué significa la palabra parietales? De pared, ¿verdad? O sea que van a ser arterias destinadas a qué estructura. ¿Y qué serían nuestras paredes? Músculos, exactamente, a músculos, ¿está bien? Van a ser arterias destinadas principalmente para músculos. Y las viscerales, su nombre ya dice, las vísceras, ahí tenemos muchas vísceras. Bueno, ¿quiénes son nuestras arterias, o sea, nuestras ramas colaterales parietales? Vamos a tener una arteria que se va a llamar arteria frénica inferior. ¿A qué hace referencia frénica? ¿Y por qué se va a llamar inferior? Porque supuestamente hay una superior. ¿Y quién va a originar las frénicas superiores? La aorta que está arriba. La aorta torácica, exactamente. Después vamos a tener las arterias lumbares. Así como existían arterias intercostales, acá vamos a tener arterias lumbares. Y va a originar una arteria que se va a llamar arteria sacra media. Es que lleva el nombre de huesos, arterias lumbares, que son cuatro. En realidad que tenemos 5 arterias lumbares. 4 arterias lumbares se van a originar en la aorta y la quinta arteria lumbar se va a originar en la sacra media. ¿Está bien? Pero eso es otra historia. Ahora, las viscerales, ¿quiénes son? Ahí tenemos varias. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Tronco celíaco. ¿Otro que se acuerdan? ¿Cómo? De todas. Vamos a revisar. Todas. Las mesentéricas escuchan. Gastro? ¿Arterias? No, gástrica no. Hay mesentérica superior. Y si hay mesentérica superior, hay arterias
mesentérica inferior. Después, no, estamos hablando de aorta. Por eso es lo que estoy tratando de organizarle las ideas, porque arterias hay muchísimos. Dijiste arterias, no. Arterias renales, escuché hace rato. Después, mesentérica superior, mesentérica inferior, arterias renales. Vamos a tener las arterias gonadales. Todavía no vieron usted gonadales. ¿Gonadales a qué se refiere? A gónadas, ¿verdad? Gónadas, hay gónadas femeninas y hay gónadas masculinas. Ahora vamos a ver allá el pecho, ¿está bien? ¿Qué más tenemos? Vamos a tener la arteria suprarrenal, pero va a ser la suprarrenal media. ¿Está bien? Y esos van a ser las ramas viscerales de nuestra aorta. Yo estoy hablando de la aorta. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad, la secuencia? Ahora, aquí nosotros vamos a empezar a desarrollar hoy, vamos a empezar a hablar del tronco celíaco. Ahora, el tronco celíaco sí va a empezar a dar una gástrica, una esplénica, pero no, esa es la aorta que nace eso, nace el tronco celíaco. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora ramas terminales, antes para que te tomen el resumen de ustedes. Fíjense que se originan dos ramas terminales. ¿Cómo se llaman sus ramas terminales? Son las arterias ilíacas que falta una palabra. Común, exactamente, arteria ilíaca común. Derecha e izquierda. ¿Está bien? Esas son las ramas terminales de mi arteria aorta. Ahora, estas ilíacas comunes, en este caso, imagínense que esta va a ser la izquierda y esta va a ser la derecha. Cada una de ellas se divide otra vez en dos. ¿Bien? ¿Y cómo se van a llamar ellas? Ahora sí. Bueno, ¿esta quién sería? Arteria ilíaca común, ¿verdad? La arteria ilíaca común se va a dividir en una ilíaca. Esta va a ser la ilíaca interna y esta va a ser la ilíaca externa. La misma cosa aquí de este lado. Arteria ilíaca común se va a dividir en ilíaca externa y ilíaca interna. Siempre las ilíacas internas se van a ir ¿dónde? En la pelvis. ¿Está bien? Y las ilíacas externas, como su nombre ya dice, va a ir más bien ya dirigida hacia el miembro inferior. La ilíaca externa va a pasar esta estructura que es referencia anatómica, ligamento inguinal, y ahí se va a convertir en ¿quién? Femoral, exactamente. Esa es más o menos la secuencia de arterias que necesito que aprendan. ¿Está bien? Bueno, pueden quitarle ahora. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de una rama colateral de la aorta, que es el tronco celíaco. ¿Está bien? Vamos a concentrarnos en el tronco celíaco. Fíjense aquí en el fondo. Este que está en el fondo va a ser la arteria aorta, aorta abdominal. Fíjense algo aquí, ¿esto qué sería? Este músculo que está aquí. Antara tulang, Pak? No.
Sí, que parte del diafragma se están complicando. Los pilares, acá está el pilar principal derecho, pilar principal izquierdo, que delimita el hiato aórtico. ¿Por qué? Porque ahí mi aorta torácica se convierte en su porción abdominal. Muy bien. Y fíjense que cuando pasa el hiato aórtico, ya da estas dos arterias. ¿Quiénes van a ser? Justamente para el diafragma. Entonces, ¿quiénes serían estas dos? Frénica inferior, porque hay frénica superior. En este caso, frénica inferior derecha, frénica inferior izquierda. ¿Para qué va? Justamente para el diafragma. También se le puede llamar arterias diafragmáticas. ¿Está bien? Después de la frénica, aquí empieza a dar la primera arteria visceral. ¿Y esta va a ser quién? El tronco celíaco. Bueno, vamos a concentrarnos ahora en el tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar tres ramas. ¿Está bien? ¿Qué tipo de ramas van a ser? ¿Terminales o ramas colaterales? ¿Qué me dicen? Colaterales. Terminales. ¿Está bien? Directamente a tres ramas terminales. ¿Está bien? Y siempre traten de identificar esas tres ramas. Hay una que se va a la derecha, hay una que se va a la izquierda y hay una más pequeña. Bueno, esta arteria, ¿quién va a ser? Esta va a ser la arteria hepática. ¿Hepática cuál? Común. Hay varias arterias hepáticas, chicas. Entienden que bien. La del tronco celíaco es la hepática común. Esta arteria, bien calibrosa, va a pasar detrás del estómago y va a dirigirse a este órgano. ¿Quién es este órgano? El vaso. Bueno, y la arteria, sepan ustedes que vaso también se denomina espleno. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra arteria destinada para el vaso? Justamente arteria esplénica. No hace falta poner esplénica izquierda, la única esplénica. ¿Okay? La arteria esplénica. ¿Está bien? ¿Y esta arteria quién va a ser? Arteria gástrica, en este caso, izquierda. Entonces, tronco celíaco da tres ramas terminales. La arteria esplénica, hepática común, ¿okay? Y la arteria gástrica izquierda. Muy bien. Esas son ramas de mi tronco celíaco. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ya escribieron? Vamos a concentrarnos ahora con la arteria esta. ¿Quién era esta? Hepática común. Fíjense que a este nivel, la hepática común va a dar dos ramas terminales. Una que se va hacia arriba y una que se va hacia abajo. ¿Está bien? ¿Cómo se va a llamar esta que se va arriba? Sería la arteria hepática propia. Entonces, ¿de dónde se origina la hepática propia? Es rama terminal de la hepática común. Por eso le digo, no confundan que las hepáticas. Una hepática común se divide en hepática propia. Y esta arteria que se dirige hacia abajo, fíjense, ¿entre qué estructura encontramos? Este es el estómago y este es el duodeno. ¿Cómo se le denomina el estómago? Gastro. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta arteria? Arteria gastro duodena. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Entonces, arteria hepática propia, arteria hepática común se divide en hepática propia y la arteria gastroduodenal. De esta arteria hepática propia como rama colateral, fíjense que esta es una colateral, se va a originar esta arteria que se va a la curvatura menor. ¿Qué va a ser esta arteria? Exactamente, esta va a ser la arteria gástrica, pero va a ser la gástrica derecha. ¿Y qué va a ser la arteria gástrica derecha? Se va a unir a la gástrica izquierda. ¿Cómo se llama la unión de dos arterias? Anastomosis. Anastomosis. Entonces la anastomosis, el amor en gente nos va para ver el punto de anastomosis. ¿Está bien? Porque nosotros embriológicamente ya nos formamos así. Entonces gástrica. Otra cosa, chicos, no confundan que epigástrica con gástrica. ¿Dónde estaban las epigástricas? Eso, estaba con el recto anterior del abdomen. ¿Está bien? Pared anterior, epigástrica. Y en
este caso estamos ya en el interior del abdomen, aquí son arterias gástricas, gástrica izquierda y gástrica derecha. Entonces, la curvatura menor del estómago está irrigada por estas dos arterias. La gástrica izquierda se origina de ¿dónde? Tronco celíaco, y la arteria gástrica derecha, hepática propia. Muy bien. Aquí, chicos, de la arteria gástrica izquierda, como rama colateral, se va a originar esta arteria. Quiero que anoten ese nombre. ¿Cómo se va a llamar? Está el estómago, y aquí ¿quién está? Arriba. Sí. Caritas. ¿Quién está encima del estómago? Esófago. ¿Cómo se va a llamar esta arteria? Arteria gastroesofágica. ¿Está bien? Y eso se ve en la muerte. La arteria gastroesofágica. Espero que anoten ese nombre. La arteria gastroesofágica, entonces, ¿es rama de quién? De la gástrica izquierda. ¿Está bien? Entonces hay una gastroduodenal y hay una gastroesofágica. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? ¿No? ¿Preguntas? Dime. Gastroesofágico. Espérame que ella me quiere preguntar. Mostrar gástrica. Si acá se ve. Acá está mi gástrica. Voy a borrar la barra. Esta es tu arteria gástrica izquierda, y de la gástrica izquierda se origina la arteria gastroesofágica. Es su rama colateral. ¿Otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Ahora, esta arteria... Chicos, pregunten si tienen dudas. Bueno, ¿esta qué va a ser? ¿Nuestra arteria? Esplénica. Bueno, fíjense que la arteria esplénica pasa por detrás del estómago. La arteria esplénica, chicos, va a dar dos ramas terminales. ¿Está bien? A nivel del vaso. ¿Cómo se va a llamar? Rama terminal superior, rama terminal inferior. ¿Está bien? Yo me tengo que me prestan atención. Aquí va a ser rama terminal superior, rama terminal inferior. Así mismo se llama, rama terminal inferior, y esta va a ser su rama terminal superior. De la rama terminal inferior se va a originar otras varias arterias, de las cuales una va a ser esta. Y esta arteria, su nombre, la mezcla del estómago con el epiclón. Entonces, ¿cómo se llama? Eso, la arteria gastroepicloica, en este caso, izquierda. ¿Cómo también le puedo llamar esta arteria? Si epiclón también se puede llamar aumento, entonces le puedo llamar también arteria gastro-omental. ¿Okay? Arteria gastro-omental izquierda. Muy bien, entonces ¿de dónde se origina la gastro-omental izquierda? De la rama terminal inferior de la arteria esplénica. ¿Se entiende? Mi arteria esplénica sigue en rama terminal superior. Esa rama terminal superior es exclusiva para el vaso. ¿Está bien? Ahora, la rama terminal inferior va a dar otras arterias, y una de ellas es la gastroepiclórica izquierda. Y si hay gastroepiclórica izquierda, significa que hay una derecha. Bueno, entonces ahí vamos a concentrarnos en la arteria esta, que se dirigía hacia abajo. ¿Quién era esta? La arteria gastroduodenal. La gastroduodenal se va a dividir en dos ramas terminales, y una de ellas es esta. ¿Quién va a ser esta? Arteria gastroepiclórica, en este caso derecha, o gastro-omental derecha. ¿Y qué hacen las dos arterias? Se las famosas también. ¿Ok? Entonces, arteria gastroepiclórica derecha, ¿de dónde se origina? De la arteria gastroduodenal. Arteria gastroduodenal se divide en dos ramas terminales, la gastroepiclórica derecha y esta arteria que es enorme su nombre. Esta sería la arteria pancreato duodenal superior anterior. Se ve en la morgue
Si me aprendan nomás ya lo supongo. Esas son las dos ramas terminales de la gastrogluteria. Bueno, chicos, también tenemos otras arterias. Eso ya no se ve en la memoria, pero solo les comento. Esta era mi arteria esplénica. La arteria esplénica está por delante y por detrás del estómago. Por detrás. Entonces, de la arteria esplénica como rama colateral se va a originar una arteria que adivinen cómo se va a llamar. Si está por detrás del estómago. Gástrica posterior. Arteria gástrica posterior. Ese es un nombre internacional. También se llama la esófago-cardia tuberositaria posterior. ¿Se explicó? Gástrica posterior y ya está. Mucho más fácil. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Puedo apagar? Entonces, a mí la trivia siempre se pregunta esa esófago-cardia tuberositaria posterior y nada le consigue responder. Es simplemente la gástrica posterior. Muy bien, entonces aquí nuevamente un esquema, chicos. Aquí, ¿qué sería? Tronco celíaco. Si yo veo las tres todavía originándose es tronco celíaco. ¿Esto quién va a ser? El tronco celíaco. Tronco celíaco, tres posibilidades de arterias. Gástrica izquierda, esplénica y hepática común. ¿Esta quién va a ser? Nuevamente gástrica izquierda. Bueno, y aquí en la gástrica izquierda se está originando esta. ¿Quién va a ser? Arteria gastro esofágica. Solamente una tenemos, arteria gastro esofágica. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hace la gástrica izquierda? Se tiene que anastomosar con la gástrica derecha. Ahora, ¿de dónde se origina la gástrica derecha? De la hepática propia. Muy bien. ¿Y la hepática propia de dónde se origina? De la hepática común. Recuerden, arteria hepática común se divide en arteria hepática propia, que se dirige hacia arriba, y la que se dirige hacia abajo. Arteria gastro-duodenal. Muy bien. Y aquí, si se fijan, la arteria gastro-duodenal se divide en dos ramas terminales. Una de ellas es esta. Gastroepicloica derecha, o también llamada gastro-omental derecha, que se tiene que anastomosar con la gastro-omental izquierda. ¿Y esta izquierda dónde se origina? De la rama terminal inferior de la arteria esplénica. Muy bien. ¿Y esta es mi arteria quién? Esplénica. Entonces, si esta es la esplénica, ¿qué va a ser? Esta va a ser la gástrica posterior. Muy bien. ¿Qué parte del estómago va a irrigar la gástrica posterior? El fundus. Exactamente. La región del fundus está irrigado por la arteria gástrica posterior. Muy bien. ¿Y esta quién va a ser? Esta que está ahí en puntero. El nombre grande. El nombre grande. Arteria. Pancreato duodenal superior anterior. ¿Okay? Esta es la pancreato duodenal superior anterior. ¿Qué es rama terminal de quién? Gastroduodenal. Y se fijan que de aquí de la gastroduodenal se está originando esta arteria. ¿Qué es su rama? ¿Qué tipo va a ser? ¿Colateral o terminal? Colateral. ¿Cómo se va a llamar esta? Esta es la pancreato duodenal superior, pero posterior. ¿Está bien? La posterior es su colateral. Ahora la anterior va a ser su terminal. Bueno, y acá está todo lo Alfredo me estresó por escribir. Entonces, sé que sería tronco celíaco. Ustedes no van a escribir así en el examen. Tronco celíaco. Aquí, arteria gástrica izquierda. De la gástrica izquierda, ¿esta quién va a ser? ¿Qué? Gastroesofágica, como rama colateral. Aquí la gástrica derecha nuevamente, que nace de la hepática propia. Muy bien. Esta es la esofágica inferior. Ese con esófago se estudia. Hay arteria esofágica superior, esofágica
aórtica inferior que nace de la gástrica izquierda. ¿Está bien? Eso ya no vemos más. Bien, ¿dónde estaba? Aquí estaba nuestra arteria. Gastroduodenal. Recuerden que la gastroduodenal es una arteria que pasa por detrás. ¿Está bien? Detrás del estómago y del duodeno. Y esta va a ser la gastro epiploica derecha, que va a ser su rama terminal. Fíjense que aquí se cortó qué cosa. Ahí. El peritoneo, ¿verdad? El peritoneo visceral, ¿para qué? Para poder separar y poder visualizar los vasos sanguíneos. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas, chicos? Bueno, antes de nuestra pausa vamos a venas. En este caso las venas son fáciles. ¿Por qué? Porque es lo mismo que las arterias, solamente que en trayectos contrarios. Entonces, en caso de las venas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una vena que se va a llamar la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Estas dos venas van y desembocan en esta vena. ¿Saben cómo se llama esta vena? Vena porta. ¿Está bien? La vena porta hepática. ¿Está bien? ¿Este quién es? Vena cava inferior. ¿Está bien? La vena cava inferior está muy hacia atrás. ¿Okay? No van a recibir a las venas gástricas. Las venas gástricas desembocan en la vena porta hepática. ¿Está bien? Y en la curvatura mayor, ¿qué va a pasar? ¿Esta qué vena sería? Gastroepiploica derecha. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Ahí se ve mejor. Cortamos nuestro estómago. Aquí está nuestra arteria gastroepiploica izquierda. Va y desemboca ¿dónde? En esta vena. ¿Quién sería esta vena? La vena esplénica. Va a lo contrario a nuestra arteria. ¿Ok? Y aquí, esta va a ser ¿qué vena? La gastroepiploica derecha. ¿Qué pasa? Aquí la gastroepiploica derecha, fíjense que se une con otra vena y va a formar un tronco. ¿Alguien sabe cómo se llama este tronco? Sí, tronco gastrocólico ¿de quién? Venoso gastrocólico de Henle. ¿Muy bien? Y este tronco gastrocólico de Henle desemboca en ¿dónde? En esta vena. ¿Qué vena sería esta? No. ¿Qué es mi vena? Esta va a ser la vena mesentérica. ¿Cuál? Superior. Mesentérica superior. Bueno, la vena mesentérica superior se une con esta vena. ¿Quién era esta vena? União de gástrica esquerda e direita? No, não, essa é a esquerda, é a gástrica esquerda. ¿Este quién es? Este es vaso. Essa é a esplênica. La esplénica. La vena esplénica se une con la vena mesentérica superior y ahí se forma la vena porta. ¿Está bien? ¿Ya vieron esto? Sim. ¿No? Aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se forma la vena porta? La vena porta es la unión de dos venas, ¿está bien? ¿Qué vena? La vena que viene del vaso y la vena que va a venir del intestino delgado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llaman esas venas? La vena que viene del vaso se llama la vena esplénica y la vena que va a venir del intestino delgado es la vena mesentérica superior. Las dos venas se unen y ahí se forma la vena porta hepática. ¿Está bien? ¿Cuáles son los afluentes de mi vena porta hepático? Hasta ahora vimos la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. ¿Está bien? ¿Y esta vena cómo se llamaba? Gastroepiploica derecha. La gastroepiploica derecha se va a unir con esta vena que se llama la vena cólica y ahí se forma el tronco venoso gastrocólico. ¿Y este tronco venoso gastrocólico dónde desemboca? En la vena mesentérica superior. ¿Está bien? ¿Ok? Dime. Essa ali que tá ali chegando na esplênica. Esta. Qual que é essa ali? Esta va a ser la vena mesentérica inferior. Inferior. Vena mesentérica inferior es afluente de la vena esplénica. Qual o nome da
Esto va a ser tronco venoso gastrocólico. Gastrocólico. Muy bien. Bueno, vamos a un intervalo de 10 minutos. En cuanto a la configuración externa, ¿qué se acuerdan? Tiene dos caras. ¿Cuáles eran sus caras? Anterior y posterior. Tenía dos curvaturas. Menor y mayor. Tiene dos orificios. Cardias y píloro. Muy bien. Entre la curvatura menor y el duodeno, que se forma aquí. Hay incisura angular. Muy bien. Y entre la curvatura mayor y el esófago, incisura de cardias o ángulo de His. Muy bien. Nosotros también tenemos el estómago, se divide en partes. Si yo trazo una línea horizontal a esta región, ¿cómo se llama la parte de arriba? Gástrico. Todo esto sería el cuerpo gástrico. Si no le viene la palabra gástrico, cuerpo del estómago. ¿Está bien? Y aquí en esta porción horizontal, ¿cómo se llama? Antropilórico, que significa antes del piso. Básicamente es eso. Bueno, volviendo les dije que esta parte más arriba del fundus se le conoce como fornix. ¿Escucharon hablar fornix? Fornix. Ya que como fornix. Va a ser la parte más, es como el polo superior del estómago. Muy bien. ¿Ya escucharon las técnicas de reducir el tamaño del estómago? Bueno, una de esas técnicas es justamente hacer que desaparezca el fornix. Esa es configuración externa. Configuración interna a nivel de nuestros orificios que tenemos. A nivel del cardias hay una válvula. Es la válvula del cardias. Ahora tiene un epónimo también un poco extraño, la válvula de Bucarón. Pero ustedes no aman los epónimos, entonces no aprendan mal. Bueno. Y a nivel del píloro, nosotros tenemos un trazamiento de la capa muscular que justamente se llama píloro. Bueno, también teníamos nuestro peritoneo, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el peritoneo, ¿cómo le cubre el estómago? Cobre toda a cara anterior, ¿no? Eso, le va a cubrir totalmente la cara anterior, pero la cara posterior, donde no le cubre a nivel del fundus gástrico. ¿Y cómo se llama esa región? Área desnuda, ¿verdad? La región se llama área desnuda del estómago, porque el hígado también tiene área desnuda. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa? Las dos hojas, tanto anterior como posterior, a nivel de la curvatura menor, va a formar el epiplot menor. Muy bien. Y a nivel de la curvatura mayor, el epiplot mayor. Recuerden que epiplot mayor, o también yo le puedo llamar momento. El que le sea más fácil. Bueno, y en cuanto a la vascularización, ¿se acuerdan? ¿Este quién es? Este dice la gástrica. Eso va a ser la gástrica izquierda, ¿verdad? ¿De dónde se origina la gástrica izquierda? En el tronco celíaco. ¿Qué hace la gástrica izquierda? Se anastomosa con la gástrica derecha. Muy bien. ¿Y de dónde se origina la gástrica derecha? De la hepática propia. ¿Y la hepática propia dónde se origina? Hepática común. ¿Y la hepática común? Tronco celíaco. Atrás la estoy diciendo. Ahora, ¿esta quién es? Nuestra arteria venética. Ella viene a nivel del vaso y se divide en dos ramas terminales. ¿Cómo se llama? Rama terminal superior y rama terminal inferior. De esta rama terminal inferior se va a originar esta arteria. Gastroepiploica. Dos nombres. Gastroepiploica izquierda. Que se anastomosa con la gastroepiploica derecha. ¿Y de dónde se origina la gastroepiploica derecha? Nuestra arteria gastroduodenal va a dar dos ramas terminales. Una de ellas la gastroepiploica derecha. Y aquí en la arteria esplénica, en esta imagen no vemos, pero aquí tiene que originarse otra arteria. La arteria gástrica posterior. Muy bien. Y de nuestra arteria gástrica izquierda, ¿quién tiene que originarse? La arteria gastroesofágica. Muy bien. Bueno, preguntas. ¿Y esta cómo se llamaba? ¿Cómo es el nombre grande? Tiene que unir dos vísceras, pancreato, duodenal.
Muy bien. Tiene que quedar, no sé cómo, pero tiene que quedar. Bueno. Ahora las venas, ¿se acuerdan las venas? Bueno, ¿es que venas? Vena esplénica, todo es de la vena esplénica. La vena esplénica se une con esta vena. Superior, la mesentérica superior. La unión de las dos venas va a formar la vena porta hepática. Muy bien. Y la vena porta hepática, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el hígado. ¿Está bien? Hacia el hígado. Muy bien. ¿Quién recibe como afluente nuestra vena esplénica? Recibe esta vena como afluente. Vena gastroepicloica izquierda. Recibe como afluente, ya que me preguntaron, también recibe como afluente esta. ¿Quién va a ser? Mesentérica inferior. Atienden que bien, chicos, porque están en el mismo nivel. ¿Está bien? Uno no está arriba, otro no está abajo. Están en el mismo nivel. Solamente que yo sé que esta mesentérica superior porque tiene que formar la vena. ¿Está bien? Mesentérica inferior es solamente un afluente de la vena esplénica. Muy bien. Y esta vena es nuestra vena gastroepicloica derecha, que se une con esta vena que vamos a ver después. Eso, va a ser la vena cólica. Y va a formar un tronco venoso gastrocólico. Gastrocólico de género. ¿Okay? ¿Y es donde desemboca? En la vena mesentérica superior y inferior. Superior. Muy bien. Y eso forma, como dijimos, nuestra vena porta. ¿Y esto quiénes son? Nuestras venas. Gástrica izquierda y gástrica derecha. Ambos son afluentes de la vena porta. Muy bien. Acá también esta región, ven que aquí la vena esplénica recibe la vena mesentérica inferior y hay libros que le llaman, esta pequeña porción le llama tronco espleno mesaraico. ¿Escucharon o no escucharon? Espleno mesaraico. Si no lees la autora, no ignoren más. En fin, vamos a continuar. ¿Preguntas ahí, gente? ¿No? ¿O muchas? Mesentérica inferior, assim, eu sou meio cego, mas ela tá vendo ali da gastro... não? ¿Cuál? No, está más atrás. Este está bien atrás, este está más superficial. Porque le quitamos con el estómago acá. Vamos ahora a vaso. ¿Qué saben del vaso? No es riñón, es vaso. Es normal confundir por su formato, pero tenemos un solo vaso. Un solo vaso está hacia qué lado del cuerpo. ¿En qué cuadrante le voy a encontrar? ¿Cuál es su función? ¿Para qué nació el vaso? Linfóide também tem participação na reciclagem de eritrocitos. Sí, reciclaje de eritrocitos y en otras formas. Un cementerio de Es que el cementerio, sí. Como Reutilizar. estudiante de medicina, ¿cómo se llama eso? ¿Hemato? Hematopoiesia? No. ¿Qué función hace? Él destruye los glóbulos rojos que cumplieron los 120 días, ¿está bien? Y esa destrucción que ustedes dijeron, cementerio de los glóbulos rojos, ¿cómo se llama técnicamente? ¿Tiene un nombre? No. Justo para los glóbulos rojos tiene nombre. Hematocateresis. ¿Nunca escucharon? Não sabia. Bueno, pues ahora ya saben, hematocateresis se le llama al hecho de destruir los glóbulos rojos. Y al destruirse los glóbulos rojos, ¿qué pasa? Todo ese hierro, saben que el glóbulo rojo está formado por hierro, se almacena en el vaso. ¿Está bien? Nada es al azar, o sea, todo se recicla, vamos a decir. También como un órgano linfóide, también las células de nuestras defensas tienen sus memorias en este vaso. ¿Está bien? Y recuerden que el vaso también recibe el nombre de espleno. ¿Está bien? Por eso es arteria esplénica, vena esplénica, ¿ok? Celda esplénica, que es la región donde está situado el vaso. Muy bien, ¿cómo estudiamos al vaso? También tiene configuración interna, configuración externa, pero en este caso no solamente tienes que hablar de configuración externa, la configuración interna se estudia en el histograma. Bueno, fíjense que hablamos de configuración externa, tiene dos caras, una cara visceral y va a tener
bordes que serían superior e inferior y dos extremidades, anterior y posterior. Vamos a mirar la imagen. ¿Esta qué cara va a ser? Fíjense, esta cara es totalmente lisa. ¿Cuáles son sus caras? Visceral y Visceral y diafragmática. Entonces, esta cara lisa va a ser la cara diafragmática. Y esta cara va a ser nuestra cara visceral. ¿Está bien? La cara visceral vamos a tener esta región que va a venir vasos y nervios. ¿Cómo se le llama a esa región? Ilio. ¿Verdad? El ilio del vaso. El ilio del vaso es una región. ¿Está bien? No es una estructura, es una región donde le llegan vasos y nervios. ¿Ok? Eso encontramos en qué cara? En la cara visceral. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos bordes. ¿Cómo eran sus bordes? Posterior e interior. Superior e inferior. Muy bien. ¿Cómo yo voy a diferenciar los bordes? Fíjense en esta imagen. Este va a ser el borde superior. El borde superior se caracteriza por la presencia de estos. ¿Qué serían estos? Unas escotaduras. ¿Está bien? El borde superior tiene 3 a 4 escotaduras, mientras el borde inferior es liso. ¿Está bien? Eso es muy importante que recuerden. Borde superior tiene escotaduras, el borde inferior es totalmente liso. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque en la cara, ¿qué cara era esta? Visceral. ¿Esto cómo se llamaba? Ilio. Bueno, ¿qué nosotros vamos a tener en la cara visceral? Vamos a tener impresiones. Y yo marco las impresiones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar? Son 3 impresiones. Tenemos la impresión gástrica. Gástrica hace referencia a quién? Al estómago. Tenemos la impresión cólica. ¿A qué hace referencia la impresión cólica? Bueno, al colon. Vamos a ver que el colon es enorme. Va a ser todo el colon. Solamente una pequeña porción del colon. Y vamos a tener una impresión renal. ¿A qué hace referencia la impresión renal? A los riñones. ¿Verdad? En este caso al riñón izquierdo. Muy bien. ¿Cómo yo voy a identificar? Entonces, yo tengo el ilio. ¿Okay? El ilio del vaso. Por delante del ilio del vaso va a estar la impresión gástrica. ¿Cómo yo sé que esto es por delante del ilio del vaso? Porque va a estar cerca del borde superior. ¿Cómo yo sé cuál es el borde superior? Por la presencia de las escotaduras. ¿Se entiende? Por detrás del ilio del vaso va a estar ¿qué impresión? La impresión renal. ¿Okay? La impresión renal. ¿Y cómo yo sé que está detrás del ilio del vaso? Porque ahí va a estar el borde inferior que es totalmente liso. ¿Okay? Entonces, por delante del ilio, impresión gástrica. Por detrás del ilio, impresión renal. Y por debajo del ilio va a ser la impresión cólica. Muy bien. ¿Y por qué va a ser la impresión cólica? Recuerden que el colon es enorme. ¿Está bien? Entonces, fíjense en esta imagen. Acá nosotros tenemos una pequeña parte de nuestro colon. ¿Qué colon va a ser? Este va a ser el colon ascendente, este va a ser el colon transverso y este va a ser el colon descendente. Fíjense, cuando el colon transverso se va a convertir en colon descendente, hace esta curvatura, este doblamiento, y ese tiene nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama? No. Esta va a ser la flexura. Siempre que ustedes escuchen la palabra flexura, es un doblamiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Flexura cólica, en este caso, izquierda. ¿Está bien? Flexura cólica izquierda, porque aquí está la flexura cólica derecha. Entonces, la flexura cólica derecha, ¿con qué órgano se relaciona? Con el hígado, ¿verdad? Y la flexura cólica izquierda es la que se va a relacionar con el vaso. Entonces, la impresión cólica no va a ser todo el colon, solamente es la flexura cólica izquierda. A la flexura cólica izquierda también se le conoce como flexura esplénica. ¿Por qué? Por su relación con el vaso. Entonces, ¿cómo también se llamaría la flexura cólica derecha? Hepática. Exactamente, flexura hepática. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Paso a paso. Lo que tienen que recordar es las impresiones, ¿verdad? 3 impresiones: gástrica, renal y cólica. Para entender las impresiones tienen que
venas. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la arteria destinada para el vaso? La arteria esplénica, ¿verdad? Y nuestra vena que va a drenar va a ser la vena del mismo nombre. Entonces, si se marcan los dos, ¿qué serían? Vasos. El ilio es solo la localización, exactamente. Serían vasos esplénicos. Muy bien. Aquí para ver en esta imagen, este va a ser nuestro vaso. Y fíjense cómo detrás del vaso está el riñón. No me confundan que el vaso con riñón. El vaso está más arriba a lo derecho y el riñón está más hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ¿aquí qué debería estar? Aquí debería estar el ilio. ¿Okay? Entonces, detrás del ilio nosotros vamos a encontrar al riñón. Por eso estaba la impresión renal detrás del ilio. Y por delante, ¿qué impresión encontramos? Gástrica, porque aquí está nuestro estómago. ¿Okay? Aquí va a estar nuestro estómago. Y abajo estaba nuestra impresión cólica, que parte del colon, la flexura cólica izquierda. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Este quién es? El páncreas. ¿Ven cómo el páncreas también se relaciona con el vaso, pero no deja ninguna impresión? ¿Por qué? ¿Ya estuvieron páncreas? ¿Qué parte del páncreas es esta? La cola del páncreas. Si ustedes se acuerdan, la cola del páncreas tiene peritoneo en su cara anterior y en su cara posterior, entonces la cola del páncreas es móvil. ¿Está bien? O sea, la cola del páncreas al ser móvil no deja ninguna impresión en el vaso. ¿Está bien? Pero sí se relaciona también con el vaso. Aquí nuevamente, esta va a ser nuestra cara visceral. ¿Qué borde va a ser? Superior. ¿Qué le caracteriza el borde superior? Las explotadoras. ¿Cómo se llama toda esta región? Ilio, ¿verdad? Ilio, sí, no es de la cara visceral. Solamente el ilio, por delante del ilio. ¿Qué impresión tenemos que encontrar? Gástrica, porque aquí justamente está cortado el estómago. ¿Verdad? Aquí justamente tenemos la flexura cólica izquierda. ¿Bien? Que se relaciona ahí con el vaso. Muy bien. ¿Preguntas? Y para mostrarles nomás, chicos, recuerden que nuestro vaso solamente tenemos en el lado izquierdo. Y al vaso se le considera su costilla satélite, la costilla número 10. ¿Está bien? ¿Qué significa que sea su costilla satélite? Sí, pero si yo veo la costilla 10 y la 9 también. Satélite más o menos es que siguen todo su trayecto, ¿verdad? En toda la extensión de la costilla número 10, ahí le tengo que ubicar al vaso. ¿Está bien? ¿Y esto qué sería? Este y este. Son los riñones. Entonces los riñones están más hacia abajo. Porque ¿cuál es la costilla satélite de los riñones? La costilla número 2. ¿Está bien? Entonces el vaso está más arriba, por eso su costilla satélite es la costilla número 10. ¿Ok? Y aquí podemos visualizar un poco lo que sería el vaso. ¿Preguntas, chicos? Bueno, vamos a lo que me gusta. Vascularización. Bueno, aquí la vascularización va a partir de aquí, de nuestro tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar esta arteria, que es nuestra arteria esplénica. Y fíjense que aquí la esplénica se divide en esta y se divide en esta. ¿Cómo se van a llamar? Rama terminal superior y rama terminal inferior. La rama terminal superior es un grupo de arterias exclusiva para el vaso, toditas para el vaso. Ahora, la rama terminal inferior va a dar otras arterias. Una de ellas es la que va a la curvatura mayor del estómago. ¿Cómo se llamaba esa arteria? Es la arteria gastroepiploica izquierda. Vamos a otra aquí. Entonces, arteria gastrocelíaco, aquí la arteria esplénica, aquí se dividen dos ramas terminales, justamente. Rama terminal superior, que es exclusiva para el vaso, y rama terminal inferior. Y de la rama terminal inferior, fíjense quién se está originando. La gastroepiploica izquierda. ¿Esto qué sería? Porque está en amarillo. El epiplol mayor.
superior del vaso. ¿Bien? Esa arteria polar superior. Ahora sí se otra imagen. A terminal superior está onde aí, professor? Ahí es donde están las flechas. Ah, tá. Esta, rama terminal superior, rama terminal inferior. Tá bom. ¿Bien? La rama terminal superior, les dije, es exclusiva para el vaso. Todas sus arterias van para el vaso. ¿Ok? Aquí está justamente la arteria polar superior. Esa arteria polar superior va para el vaso y va a irrigar el polo superior. ¿De dónde se origina la polar superior? De la esplenia, la rama colateral de la esplenia. Una de sus ramas colaterales. ¿Ok? Y nosotros teníamos nuestra rama terminal inferior. Y de la rama terminal inferior se va a originar la arteria polar inferior. ¿Ok? La arteria polar inferior, la arteria gastroepicloica izquierda, que ya les dije, y también va a originar unas arterias que se llaman gástricas cortas, de la polar inferior. ¿Ok? Bueno, estas gástricas cortas ya no se ven de la mano. Ya, no, ya, imposible de ver. Bueno, y las venas, chicos, ¿qué va a ser la vena? Ya saben, vena esplénica. Y aquí ya saben la historia. ¿Qué va a pasar de la vena esplénica? Vai chegar, vai juntar com a mesentérica. Vena mesentérica superior y va a formar vena porta. Eso ya saben. ¿Quién es afluente de la vena esplénica? Se puede preguntar la teoría. Afluente de la vena esplénica. Inferior, vena gastroepicloica izquierda. Bien, vena gastroepicloica izquierda. Las gástricas cortas también van a ser afluentes de la vena esplénica. Tem vena gastroduodenal também? Gastroduodenal no. Não. No. Ahí lo que va a estar tu tronco venoso gastrocólico haciendo esa función de drenaje. ¿Está bien? ¿Preguntas? Háganle este, chicos. Solamente lo que está marcado. ¿Ok? A ver si entendió. Ai, ai. Tronco celíaco, bien. Dos, arteria gástrica izquierda, muy bien. Dos, arteria gástrica izquierda, tres, Hepática própria. hepática propia, porque aquí es hepática común, aquí es arteria hepática propia, muy bien. Cuatro, Seria artéria esplénica. arteria esplénica, que es fácil. El 5 todavía no les dije, pero el 5 es rama de la aorta. También, ¿quién va a ser? El 5 es la arteria mesentérica superior. ¿Está bien? Solo para que sepan, mesentérica superior. ¿Ok? El 6. Seria a artéria gastroduodenal. Muy bien, arteria gastroduodenal. ¿Por qué la gastroduodenal? Porque es terminal de quién? Então é hepática comum. De la hepática común. Muy bien. ¿Preguntas con el 6? Entonces el 6 es la arteria gastroduodenal. El 7 no. El 8. Vena porta hepática. Muy bien. El 9. Vena mesentérica superior. Superior e inferior. Superior. Superior. Vena mesentérica superior. El 10. Seria vena Vena esplénica. Muy bien. Y el 11. e artéria gastroduodenal esquerda. Não, vena inferior. Está horrible este esquema. Está horrible. Pero la idea es que entiendan. ¿Ok? Deu para entender. Preguntas, chicos. ¿Cuál? A 10, professora. Vena porta Vena mesentérica. Não, é vena esplénica. inferior. ¿Cuál? ¿El 10? 10. Vena Aonde é vena gastroduodenal? 11, vena mesentérica inferior. Em 12.
¿sí? Rapaz. El 12 va a ser la arteria pancreática inferior. Todavía no hablé de eso. Esta arteria, el 12. El 11 es una vena. Arteria inferior. Pero eso no marqué, en el 12 no. No hacía falta el 12. Pero si quieren, es la pancreática inferior. ¿Ok? Se dan cuenta que esta es la aorta y este es mi vena cava inferior. ¿Está bien? Vena cava está muy hacia atrás. ¿Ok? Bueno, último chicos. Tampoco me lo bueno, ¿qué pusieron? Vena gástrica superior. La gástrica Derecha. izquierda. Porque el 2 va a ser tu vena gástrica derecha. Muy bien. El 1 va a ser la vena gástrica izquierda y el 2 la vena gástrica derecha. ¿Por qué son las venas gástricas? Porque son afluentes del número 3. ¿Quién es el número 3? Vena de guarda cava. Hasta ahí todo. El 4 vena gastrofibróica derecha. Todo esto es vena gastrofibróica derecha. Porque recuerden, tiene que unirse con la vena cólica y formar el 5. El 5. Tronco venoso gastrocólico. ¿Ok? Hasta ahí hay una pregunta. Ao 5 gastrocólico. Gastrocólico. A 3, professora. Vena porta. Vena porta? No. El 4 es, chicos, por favor. El 4 es la vena gastrofibróica, en este caso, derecha. ¿Okay? El 5 es el tronco venoso gastrocólico. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo bien? El 6 vena mesentérica superior. No hay derecha ni izquierda, solo vena mesentérica superior. ¿Ok? El 7 vena mesentérica inferior. Muy bien. El 8 vena gastroepilórica izquierda. El 9 ¿y este quién va a ser, gente? Vena cava inferior, bien hacia atrás. ¿Y quién es esta vena? Esta vena que es afluente de la vena cava inferior. Vena esplénica. Valeu. Vena renal. En este caso, vena renal.